¿Por qué habitualmente no hablamos así? Hola, bienvenidos a Ness Academy, yo soy Amaya y hoy veremos cómo se relaciona esto con la música. Sígueme a solfear sin miedo. Al cantar o tocar una canción, se van a dar cuenta que cada sílaba, por lo general, tiene una altura diferente, que ya saben que corresponde a una nota determinada. Ahora bien, cada una no tiene la misma duración de tiempo. En otras palabras, cada sílaba no dura lo mismo. Si tomáramos, por ejemplo, el comienzo de la canción Somewhere Over the Rainbow, y le damos la misma duración de tiempo a cada sílaba, aproximadamente un segundo, nos quedaría Somewhere over the rainbow. Si aceleramos el tiempo, cabrían 2 sílabas en cada segundo, manteniendo el mismo principio, nos quedaría Somewhere over the rainbow. Sin embargo, cuando escuchamos la original, pasa algo totalmente diferente. A esta combinación de diferentes valores de tiempo la llamamos ritmo. Y para poder llevar esto que acabamos de hacer a una expresión gráfica, utilizamos las figuras rítmicas, que realmente son pocas, pero combinadas pueden llegar a ser infinitas. Las figuras que utilizamos hoy en día son estas. Aquí están en orden desde la que más valor de tiempo representa hasta la de menor valor. Existen figuras de mayor duración de tiempo que la redonda y de menor duración de tiempo que la semifusa, pero estas han quedado en desuso, ya que hoy en día utilizamos recursos y símbolos de duración más eficientes que nos facilitan la lectura y escritura. Por tanto, esas no las necesitamos. Solamente usamos desde la redonda como mayor valor de tiempo hasta la semifusa como la del menor valor. ¿Cómo las dibujamos? Ok, las figuras rítmicas tienen varias partes. Está la cabeza de la nota, que es la que se coloca sobre una línea o espacio del pentagrama representando la nota que va a sonar. Y la plica, que sería el cuerpo, con el corchete, que sería una colita o una barra, que es la que indica la duración de tiempo que va a estar sonando esa nota. En orden de mayor valor a menor, tenemos la redonda, que solamente está representada por la cabeza sin rellenar. Luego tenemos la blanca, que es la cabeza sin rellenar con la plica, que sería el cuerpecito. Luego tenemos la negra, que sería la cabeza rellena con la plica. A partir de aquí todas tienen la cabeza rellena. Le sigue la corchea con la plica y un corchete, la semicorchea con 2 corchetes, la fusa con 3 corchetes y la semifusa con 4 corchetes. Las barras y los corchetes representan a la misma figura. Tantos corchetes tenga una figura, tantas barras va a tener. ¿En qué se diferencian o cuándo usamos una y otra? Pues simplemente la barra se utilizó para facilitar la escritura y la lectura. La escritura, ¿por qué? Porque al escribir tantas notas con corchetes, al poner una barra que las uniera a todas, era mucho más sencillo. Y la lectura, ¿por qué? Porque todo lo que está unido por la misma barra vale un tiempo. Lo único que tienen que tener presente es que cuando hay una sola, no se puede poner barra. Pero cuando son 2 o más, sí. Lo más importante de las figuras rítmicas es la relación entre ellas en cuanto a valor de tiempo, y es que cada una va a ser igual en tiempo a 2 de la que le sigue más pequeña, y por tanto esta figura va a ser la mitad de la que le sigue más grande. Por ejemplo, si tomamos un segundo como un tiempo, tendríamos a la redonda, que vale 4, la blanca 2, la negra 1,
la corchea medio, la semicorchea un cuarto, la fusa un octavo y la semifusa 1/16. Y hay algo aún más interesante que solamente las figuras rítmicas, y es que estas danzan sobre una métrica. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita y si quieren solfear sin miedo, quédense con nosotros. Nos vemos pronto.